Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? Max de Málaga Games volviendo de Semana Santa. En el vídeo de hoy voy a enseñaros un tutorial de pintura de cómo pintar los contenedores del Conquest, porque me lo habéis pedido, de una forma fácil y rápida. Podemos combinar tantos colores como queramos y podemos hacer, bueno, toda la dificultad de pintura que nos propongamos, pero os voy a enseñar los pasos básicos para que queden bonitos y bien, y luego ya si queréis meteros en demás historias y usar más materiales, también podemos discutir y hablar acerca de ello. Así que os veo en un momento. I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money. Muy buenas Wargamers, pues aquí tenéis mi contenedor pintado a un estilo, aunque lo podéis hacer como vosotros queráis, ¿vale? Si queréis ir a lo básico, lo más sencillo del mundo sería que si tenéis diferentes sprays de pintura, bueno, y queréis combinarlos, ¿de acuerdo? Porque tampoco es necesario. Hemos visto diferentes modelos, diferentes formas de hacerlo. Desde coger un patrón, por ejemplo, imprimarlo todo en rojo y con cinta de carrocero, tapar, por ejemplo, el de en medio, imprimir el resto en azul o al revés. Se han visto estos modelos también en grises, podéis pintarlos a un solo color, monocolor, como lo he hecho yo, ¿vale? En rojos, verdes, azules, etc. Luego podéis hacer diferentes cosas. Si queréis pringaros, en este caso, bueno, debido a Warhammer Conquest, el número 1, tenemos mucho oro todos, pues he decidido pintarlos metalizados, pero también una forma rápida sería, por ejemplo, pintarlo todo de rojo, ya sea a sprays o a pincel. Y después, pues marcar ciertas cositas extra, como pueden ser las calaveras o los respiraderos, como he hecho yo en este vídeo, ¿de acuerdo? Que ahora veréis el paso a paso, ¿de acuerdo? Tengo que decir que he imprimado la figura, ¿de acuerdo? La de Warhammer Conquest que viene en un color marrón. Lo he hecho todo a pincel, desde imprimación hasta capas base, bueno, tintas, luces, etcétera, etcétera. No he usado el aerógrafo para nada. Obviamente esto, la forma más rápida de pintarlo es tener varios de ellos y con el aerógrafo quitártelos de encima con diferentes combinaciones de color, etcétera. ¿Vale? Pero he querido mostrarlo para la gente que, bueno, con este pincel no, porque digamos que con este tardaríamos mucho, pero sí que con pinceles que podéis comprar en cualquier tienda, no tienen por qué ser los de Citadel, ¿de acuerdo? Un cola de gato, o lengua de gato, perdón, que básicamente es un pincel plano para cubrir bastante superficie rápidamente. Y un pincel seco, bueno, un pincel viejo de estos para dar, en este caso de cerda dura, para dar pincel seco, ¿vale? Que, bueno, tienen que ser bastante resistentes porque sufren mucho estos pinceles, pues se pueden hacer estos resultados bastante fácil y sencillo. He usado una gran variedad de pinturas, pero podemos reducirlo, como he dicho, a una tonalidad de rojo, mezclar ese rojo con un amarillo para conseguir una tonalidad más naranja para hacer luces, pincel seco, tinta, pincel seco, algunos detallitos y a correr. En el vídeo que os estoy mostrando ahora mismo, por ejemplo, me faltan los bolters, que los voy a pintar seguramente de un color o negro o verde, ¿de acuerdo? Me falta terminar todavía las portillas, que están en un color negro, todavía no he decidido cómo hacerlas, seguramente a lo mejor se quedan en negro o opto por otro color azul, a lo mejor, o algún verde, por ejemplo, para que case con el bolter. Y me faltaría también pues trabajar las calaveras, que ya veré cómo las hago, si las hago en metalizado, tirando a plateados. Quiero también hacer aquí pigmentaciones de Vallejo. Le he hecho desconchones, que os enseñaré en el vídeo cómo las he hecho. Y también quiero hacer manchas de óxido y demás. Tiene que ser un contenedor bastante trabajado, ¿de acuerdo? Bastante reventado. Esto de aquí lo he hecho a pincel, ¿de acuerdo? Que lo vais a ver en el vídeo ahora. Os voy a explicar paso a paso cómo lo he hecho. Y quiero recordar, como siempre, que uno, no soy pintor profesional. De hecho, soy pintor amateur. Pero puedo, bueno, manifestar, por lo que estoy enseñando, de que se puede conseguir bastantes buenos resultados y simplemente es el nivel de pintura que queráis subir. Aún me faltaría trabajo en esta figura si quiero subirla al siguiente nivel, como podrían ser dar todas las luces al metalizado, a estas águilas y a los paneles de control de las puertas, ¿de acuerdo? Pero bueno, poco a poco, paso a paso, ya está en nivel tabletop para que acabe los bolters, a mi nivel tabletop, ¿de acuerdo? Al que ya puedo presentar las figuras a jugar y a luchar. Y ya veremos a ver si consigo más contenedores para bueno, realizar esas misiones, esas partidas. Os dejo con el resto de vídeo, espero dejarlo bastante, bueno, hacerlo bastante rápido, para añadiéndole el audio y que sea bastante entendible. Por favor, si os ha gustado este resultado, queréis practicar y demás, no olvidéis en dejármelo en comentarios, dejar un pedazo de like y os veo con el resto en breve. Muy buenas, pues aquí estamos de nuevo. Tenemos la matriz que viene en un color de un marrón.
Esto es un claro ejemplo que os voy a poner. Esto lo estuve pintando durante un directo de Forjados de Juegos. Entonces vamos a optar por dos opciones. Empezar a pintar la figura desde cero, aplicando una imprimación con un pincel de lengua de gato, o cola de gato, no sé cómo se llama ahora mismo, y dándole luces con técnicas de pincel seco. Y también después voy a aprovechar para explicaros las técnicas básicas de cómo una figura ya pintada, intentar trabajar un poquito más por encima de ello con bueno, técnicas de pintura. Para ello voy a usar diferentes tonos de colores, en este caso voy a usar los de la marca Citadel, pero si tenéis Army Painter, Vallejo o cualquier otra marca os sirve. Voy a usar un metalizado para hacer desconchones, que también podemos implementar con diferentes técnicas como son colores negros y también marrones oscuros. El Generals Gold, que lo voy a usar para, bueno, para seguir trabajando en esos detalles extra que ya he explicado, pero que si queréis no tenéis por qué pintarlos. Y el Abaddon Black, como he dicho antes, así como el Rhinos Hide, para trabajar un poquito en esas sombras extra y degradados de desconchones que puedes realizar en la miniatura para darle más efecto, ¿vale? Un efecto de uso lo más normal posible. Vamos a aplicar un poco de negro sobre la figura, dando con el pincel, que sería lo que es la típica imprimación, aunque obviamente esto se recomienda pues que uséis sprays de imprimación o aerógrafo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir lo más básico de todo. Voy a pintarlo o intentar pintarlo todo a pincel. En este caso, esta pieza sí que la pinta entera a pincel. Entonces, para ello, pues vamos a dar pintura base de negro de Citadel, que agarra bastante bien, diluida un pelín en agua, un pelín suficiente para que no haya grumos, de acuerdo, pero lo que intentamos es que cuantas menos capas le demos, menos detalles de la figura vamos a eliminar. Por ello hay que dar la pintura un poco diluida, hay que dar seguramente un par de manos, y lo estamos haciendo con un pincel de lengua de gato por el tema de que cubrimos más piezas. Intentad, eso sí, cuando aplicáis este tipo de pintura sobre superficies lisas, siempre aplicar el pincel en la misma dirección, ¿de acuerdo? Para que la texturización que se consiga sea lo más plana o lisa posible. En caso de que quisiéramos texturizar esa figura mucho más, pues sí que es verdad que empezaríamos a aplicar diferentes direcciones. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte. Muy bien, pues mientras que se va secando el negro, vamos a aprovechar para trabajar esa otra parte que he dicho, que es que cogiéramos una figura que o bien ya hemos empezado a pintar nosotros, o bueno, la hemos comprado de segunda mano y está pintada un poco a lo cutre, o no, simplemente le han dado capas base de spray y a correr. En este caso lo que voy a usar pues son, por ejemplo, las puertas o los laterales que no hubiera pintado bien. En este caso, ahí tenéis diferentes puertas que no están terminadas de pintar, y lo que voy a aplicar pues son diferentes capas base, en este caso pues de rojo. La misma técnica que hemos aplicado antes. Bastante bien diluido, pero sin llegar a ese aspecto parecido a la leche, porque lo que queremos es que cubra bien, ¿vale? Seguramente vamos a tener que dar 2 o 3 capas y todo en la misma dirección para que no, bueno, evitar intentar hacer el menor, bueno, grumos posibles. Sobre todo, si esto lo cogéis de una pieza que ya esté pintada de otra persona, pues a lo mejor hay algunas zonas en las que, bueno, está pintado como el culo y tendremos que después improvisar esas zonas por trabajos de desconchones para, bueno, darle un poco más de efecto de texturización, ¿de acuerdo? Mientras se va sacando un lado, pues aplico al otro. Tenemos una temperatura ahora mismo en Málaga que, bueno, la humedad está bastante baja, así que con un poco de suerte secará rápido. Siempre es recomendable que tengáis secadores de mano, ventiladores, o que, bueno, tengáis una pieza en corriente para facilitaros el poder secar este tipo de material lo antes posible, estas pinturas acrílicas lo antes posible, ¿de acuerdo? Si se os ocurre pintar con cosas que, bueno, pues son tóxicas, como por ejemplo aerógrafos y demás, no olvidéis las mascarillas de protección, los guantes o estar en lugares ventilados, ¿de acuerdo? Muy importante todo ello. Recordároslo, ¿vale? Porque no quiero hacer el plan Lumi, de usad masilla epoxi, pero yo lo hago sin guantes porque total de algo hay que morirse. Bueno, pues vamos a intentar que el día que nos llegue lo más tarde posible, y para ello mientras disfrutar del hobby todo lo que podamos y más. Intento, ya que lo bueno que tiene estos pinceles de Citadel es que las cedras son bastante duras, intento ir con el canto de ellos
cubriendo algunas zonas, ¿vale? Porque he cambiado de color, ya no estoy usando el Con Red, estoy usando el Mephiston Red, porque lo quiero pintar de un rojo más vivo, así que estoy yendo a esas zonas donde, bueno, poder cubrir la figura con una pintura bastante diluida e intentando no fastidiar el trabajo de metalizados ya hecho de antes, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, intento ir con mucho cuidado, estoy intentando no apretar el pincel mucho y descargando la pintura. Si no sabéis cómo se hace estas cosas, bueno, pues dejadmelo en comentarios e intentaré hacer tutoriales específicos solo para este tipo de, bueno, de técnicas básicas de pintura que deberíamos de saber todos o de acordarnos de practicarlas y que muchos de nosotros, incluido yo, a veces por las prisas pues se me olvida y luego acabamos pagando el pato con la figura, ¿vale? Mientras que estoy grabando este audio, estoy terminando de pintar ciertas partes del contenedor, detalles extras que no, bueno, veréis en futuras partidas, así que espero que los podráis reconocer. Bueno, vamos a seguir dando capas base y ahora volvemos con la siguiente parte. Muy bien, pues ya tenemos el contenedor seco, he aplicado un par de capas de Mephiston Red y ahora tocaría hacer cosas graciosas e interesantes como es meternos con técnicas como es el pincel seco. Voy a repasar una vez más aquellos bordes que me haya dejado para aplicar la última capa y a partir de este momento ya toca guarrear de lo lindo. Muy bien, pues ya tenemos la pieza seca de Mephiston Red y ahora vamos a empezar a trabajar con un poco el guarreado, en este caso técnicas de pincel seco para sacar las luces de la forma más fácil y a veces, debido al ángulo de inclinación que vamos a usar del pincel y demás, de la forma más natural posible. Para eso vamos a usar un tono más clarito de... bueno, del Mephiston Red, es el que se está usando. Por supuesto, si queréis dejarlo hasta aquí y poder jugar con ellos, pues podéis perfectamente jugar, ¿vale? Pero siempre es, bueno, más gracioso sacarle un poquito más de trabajo. Para ello, sabéis, la técnica de pincel seco es cogemos un poco de pintura, en este caso en un pincel de cedra dura porque vamos a machacarlo mucho, descargamos el pincel contra una superficie seca hasta que la pintura esté seca pero que todavía está marcando y muy suavemente vamos aplicando golpes de cedra, ¿vale? En la misma dirección a la superficie. Yo en llegado un momento variaré la dirección. ¿Por qué? Porque quiero empezar a hacer desconchones, quiero hacer rozaduras y demás historias, pero en principio la técnica de pincel seco intentaríamos hacer como el trabajo de pintura, mantener una misma dirección. Vamos a aplicarlo sobre toda la pieza, teniendo muchísimo cuidado con las zonas de oro. En alguna que otra ocasión he pasado el pincel todavía un poquito húmedo sobre esas zonas. Rápidamente hemos retirado el exceso de pintura o mojando esa pintura con agua y retirándola con un pincel o simplemente frotando con la mano, ya que bueno, es una capa que estaba todavía fresca y reciente y hemos podido liberarla. En el tema de estas puertas, al ser tan detalladas, ¿vale? Y el resultado, perdón, dichos relieves ser tan finos, ¿vale? Y está trabajando con un pincel tan vasto en ese aspecto, pues sí que es verdad que se han marcado bastante, pero luego todo eso se puede arreglar. Si usáis luego unos tonos naranjas, podéis, por ejemplo, en este caso, poder hacer efectos de chorreado de óxidos, ¿vale? Y se pueden después trabajar. También hay que decir que todo esto se puede arreglar después con tintas, ¿vale? Como veremos, voy a ofreceros diferentes opciones. Este contenedor, hasta que lo he tocado, básicamente le di capas de rojo y después lo bañé en Agrax Airshake, ¿vale? Lo que pasa es que no limpié los excesos, con lo cual, bueno, había quedado de una forma un poco medio ok, pero se podía todavía arreglar mucho más. En este caso lo que voy a hacer después es dar sombras en lugar de con Agrax, con un violeta como estoy operando a partir de ahora. Quería probar a hacer esto ya que con aerógrafo vi a Alex que hizo unos tonos naranja y dándole sombras cenitales en púrpuras y quedó muy bien, así que quería probar cómo afectaba esto usándolo usando un poquito de tiempo, eso sí, porque hay que ir con paciencia, línea por línea, haciendo esos marcajes con un pincel, en este caso uno bastante normalito como es el del Conquest, pero me servía porque podía coger todo ese material y estoy dando unas sombras, perdón, de borde y en las calaveras también, tipo para que queden como cenital, en este caso que solo se vean desde abajo y desde arriba, bueno, pues hagan ese efecto volumen que es lo que estamos buscando y a correr. Así que nada, vamos a terminar de aplicar eso por toda la figura
y seguimos con los siguientes pasos, que serían pues más pincel seco con diferentes tonos, y también después haremos unos intentos de pincel húmedo. En este caso, por ejemplo, que estáis viendo aquí, que estoy desbarrando un poquito más la tinta, lo primero la he diluido un poco en agua, ¿vale? Así que no tienes tanta potencia de pigmentación, y lo segundo es que el ángulo que tiene el contenedor pues hace que esas sombras se vayan proyectando, y a oscurecer esa zona pues da ventaja. Es como si, ahí sí que es como si hubiera usado pues alguna técnica de aerografía, lo más parecido a una veladura, ¿vale? Pero usando simplemente la tinta. Muy bien, aquí tenemos toda la pieza ya con la tinta seca. Le he echado también sobre las puertas para ver si ese negro con ese morado consigue hacer algún tipo de efecto. Vale, a ver si hay consigo alguna veladura con haber hecho pinceles secos y demás historias. Veremos a ver, ya que las portezuelas es lo último que voy a pintar, no me preocupa de momento, simplemente estoy haciendo experimentos con ellas. Y ahora vamos a empezar a dar luces, en este caso con una luz extrema, con las luces Edge, pero lo que voy a hacer es usar una técnica de pincel seco pero húmedo. ¿Por qué? Porque la pintura estaba muy diluida en agua. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy usando el pincel seco, pero en lugar de la punta y frotar, estoy usando todo el canto una vez que lo he descargado bastante, pero sigue muy húmedo. Estoy dando las luces, literalmente intento darlas en horizontal con respecto a la escenografía, con lo cual, con un poco de suerte, ¿vale? Como me ha salido, ahí en este caso estoy usando el canto del pincel, ¿vale? Estoy dando esas luces. El Edge es una pintura que en principio está muy diluida, pero también es muy luminosa, y sin embargo el efecto que consigo es el deseado, ¿vale? No estoy tocando las superficies más profundas de la figura, y sin embargo estoy consiguiendo resaltar muchísimos detalles y darle muchísimo volumen a esas puertas. Así que es muy interesante todo el efecto que estamos siguiendo. Voy a aplicarlo a toda la figura con muchísimo cuidado, porque estoy aplicándolo con ese pedazo de brochaco. Pero bueno, conseguiré muchísimos efectos, que es lo buscado. Así que vamos a darle caña al pintado y vamos con resultados finales. Muy bien, pues vamos con resultados finales. En este caso vamos a trabajar un poquito de esconchones. Cogemos una esponja, en mi caso es la esponja de la paleta húmeda, que tenía ese trocito pequeñito, lo he secado bien y lo he mojado en metalizado, dándole golpes allá en las zonas en las que quiero que haya desconchones. Hay diferentes maneras de hacer esta técnica de desconchones con la esponja. Hay gente, por ejemplo, la White Dwarf te dice que primero hagas los puntos de luz, ¿vale? O sea, que uses el color más claro, y sobre ese color claro entonces empiezas a trabajar las sombras, los golpes de metalizado y demás. Otras veces directamente lo puedes hacer con negros y marrones, o con marrones puros. En este caso voy a empezar con los metalizados, golpes de metalizado, y después con el pincel, o también lo puedes seguir haciendo con una esponja, trabajaríamos pues las sombras, y ya sobre ese resultado trabajaríamos las luces, ¿de acuerdo? Para dar ese volumen a agujeros, desconchones, marcas y demás historias que estamos buscando. En este caso quiero trabajar diferentes cosas. Quiero hacer desde desconchones hasta abolladuras, marcas de óxido, reventones de pintura, diferentes niveles de profundidad, ¿de acuerdo? Cuanto más profundo es el tortazo a la figura, por decirlo así, pues más grandes serán los desconchones y demás historias a aplicar. Obviamente este efecto lo voy a aplicar para que se vea a distancia, lo que significa que si te acercas bastante lo único que vas a ver es un moteado de pinturas y ya está, no vas a tener ninguna idea. Sin embargo, si lo ves desde lejos, pues sí que va a parecer como que la pintura pues estaba desconchada, había rozaduras, golpes, manchas de óxido y demás historias, que es lo que estoy buscando. Un efecto es una figura, una pieza de escenografía, bastante trabajo le estoy dedicando ya, pero claro, la mesa personal es lo que tiene, que le das con cariño al material. Aquí ya se aprecia que estoy intentando, bueno, darle profundidad con negros, ¿de acuerdo? Negros y marrones, diferentes combinaciones, y después daré iluminaciones con la pintura, el Ritha Rust, que es para hacer pincel seco de óxidos, pero en este caso, humedeciéndolo bien la pintura, el pincel, pues lo que obtenemos es un naranja,
chillón que lo podemos ir aplicando. Si le das varias capas, de acuerdo, naranja chillón, lo que vas a conseguir es esas diferentes tonalidades de profundidad y hacer pues más efecto 3D, que es lo que estás buscando todavía más cuando haces agujeros. Así que va a ser interesante. Cuanto más tiempo le dediques a estas piezas de escenografía, pues más nivel de detalle vais a conseguir. Con un poquito de paciencia, yo he tardado pues físicamente 1 hora y media más o menos en grabar todas las imágenes, ¿vale? Aún así, obviamente, el trabajo extra que tarde en editar este vídeo y en que se renderice será todo el tiempo extra que le he dedicado a pintar más detalles de la figura para que resalte más. Muy bien, pues aquí estoy dando ya las luces con el óxido, ¿vale? No estoy teniendo muchísimo cuidado, estoy haciendo un poco de punteado y todo esto lo podéis perfeccionar más con baños de Angrass Airshake para trabajar esas oscuridades en el rojo, o también con algún tono violeta o incluso algún azul, porque son complementarios, ¿vale? Vais a conseguir pues esos veladuras de sombras, que es lo que estamos buscando. Y en este caso, bueno, pues estoy trabajando un poquito más con el negro. Ya es un clásico el meter el dedo ahí y cargarme la figura. Es por eso que ya digo siempre que no soy un pintor profesional, ¿vale? Y eso sí, en este tutorial no he trabajado los metalizados, más que a lo mejor alguna tinta y a lo mejor pintar por encima, pero se pueden trabajar pues dándole más trabajo de luces, en este caso al oro, pues mezclándolo un poco con algún tipo de metalizado plateado, ¿vale? Y hacer alguna luz de canto, cosas así. Y no es un oro lo que estaba trabajando, sino un intento de un cobre rojizo o un baño, ¿vale? Metalizado protector. No olvidéis cerrar vuestras pinturas y no olvidéis que si usáis las tintas, pongáis botes alrededor o un sujetabotes o simplemente un poco de Glu-Tac, ¿vale? Para no perder esos litros y litros de tinta que al final acabamos todos desparramando por el suelo. Os lo recuerdo, como siempre, ya que tenemos más de una vez que en los directos mandamos los botes a hacer gárgaras, así que tened mucho cuidado cuando pintéis. Muy bien, pues aquí estamos haciendo un baño de Angrass Airshake para darle un poco de tono a la figura. En este caso oscurecer esos metalizados y poder conseguir los mayores logros de profundidad al mínimo coste. Intentad, eso sí, tener mucho cuidado porque no es un gloss, sino es un Angrass Airshake normal. Mucho cuidado con los pozos, ¿vale? Para que no dejen esas marcas que luego incomodan tanto, porque pueden fastidiar directamente el trabajo de pintura, ¿vale? Es más importante que controléis mucho la tinta, tarda unos 40 minutos en secar, así que id controlando la tinta para que seque bien y no deje ningún pozo, y así podáis hacer un buen trabajo de pintura, si es que vais a darle caña, como he dicho, a los metalizados. El Angrass Airshake y el Null Oil son vuestro amigo, pero tened muchísimo cuidado con no dejar pozos. Espero que se esté viendo bien. Y ahora vamos a trabajar algo que me gustó bastante, como son esos focos de respiradero de el cargamento, que se los vi pintados a Ale, se los vi pintados como si fueran focos de respiraderos de algún contenedor que en lugar de contenedor era un generador o cosas así, y quise probar a ver cómo conseguir ese efecto, pero a pincel. Así que vamos a darle un poquito más de juego a la figura, a la pieza de escenografía, pintando esas iluminaciones y esos respiraderos como si fueran de energía. Así que vamos con esa parte. Muy bien, pues vamos a ir con esos respiraderos. Podéis hacer diferentes cosas, desde pinceles secos de negro y de aplicarle, pigmentaciones, o como yo, le voy a dar unos golpes de color. En este caso voy a usar unos azules. Si pintarais el contenedor pues de azul, pues podréis darle unos golpes de rojo o de verdes, ¿de acuerdo? Incluso de amarillos, ¿vale? Hay diferentes combinaciones. Yo qué sé, si sois unos fans como Dart, pues meterle con el rosa. Aquí la cosa es que sea una combinación de color frío y cálido y destaque,
¿vale? Hagan ese, bueno, derivación de la vista, una desviación, perdón, de la vista de la pintura hacia ellos y que, bueno, hagan ese efecto chulo que estás buscando para que esa pieza de escenografía tan simple como un contenedor, ¿vale? De repente pues gane mucho juego en el campo de batalla, ¿vale? En este caso vamos a hacer diferentes cosas. Voy a intentar hacer el típico efecto que hacemos con el aerógrafo, ¿vale? Así que voy a aplicar la pintura desde dos ángulos diferentes, intentando, eso sí, que la punta acabe dejando una pequeña gota al fondo, abajo, fuera ya del respiradero. Mi objetivo es intentar emular ese baño de luz en el punto más iluminado en el que termina la figura, ¿vale? Para remarcarlo. Para ello vamos a aplicarlo pues, desde dos direcciones, también para que le dé profundidad. Podemos coger cualquier tipo de azul, en este caso he cogido uno de Vallejo que viene ya pues, diluido para aerografía, porque lo que voy a intentar es hacer veladuras, voy a tener que dar 2 o 3 capas tranquilamente, con paciencia, finitos, intentando no irme demasiado de madre, no fallar mucho con el pincel y sobre todo lo que intento es hacer capas muy finas para no darle bueno, un volumen demasiado cantoso a esa iluminación. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Pues que no toda la escenografía, esa parte se quede pintada y lo que hay detrás que está oscuro, pues nos dé esa sombra que necesitamos cuando lo ves desde arriba o desde un lateral, ¿vale? Y conseguimos ese efecto que estamos buscando. También voy a aprovechar para dárselo a las luces del lateral, aunque mi idea es dejarlas como si estuvieran apagadas, ¿vale? No voy a trabajar el efecto foco en ellas, sino que simplemente, bueno, pues que el cristal esté pintado de un color, pero que las luces no aparezcan encendidas. Para ello, pues va a ser muy sencillo, porque lo que voy a hacer es primero pintar de un azul eléctrico, intentando no pintar sobre las rejillas, ¿vale? Separadoras sobre el protector, por decirlo así. Después daré ciertas líneas en blanco allá donde se supone que refleja la luz, que serían pues desde arriba. Y después le daré un baño de glaze azul, que eso sí que lo voy a hacer post cámara. Vale, esa parte no la voy a grabar. ¿Por qué? Porque no quiero que tenga protagonismo las puertas. Me interesa más que tengan protagonismo los laterales, ya que las puertas las tengo pegadas con una gotita y todavía no estoy convencido si las voy a dejar abiertas o cerradas. Y todavía, por desgracia, es un trabajo muy plano lo que tienen y aún así hay que trabajarlas mucho más. Estas puertas incluso no sé si me van a convencer a pintarlas al final en rojo o voy a hacer alguna combinación más de color. Así que por ello no quiero que las puertas sean el centro de atención, no voy a hacer las iluminaciones, aunque está todo el trabajo pendiente. Quiero decir, lo dejo todo preparado para que a las malas puedo agarrar un aerógrafo y dar esos golpes de luz que necesito. Pero aún así os sirve también para aquellos de vosotros que queréis pintar los focos de color de un coche o demás, pero que no están encendidos los faros, simplemente pues que los cristales sí que están tintados ese color, pues podéis hacer ese efecto sin problemas. Y dicho esto, vamos con el siguiente paso. Una vez que ya termine de pintar todo esto, sería mezclarlo con un blanco y dar blancos finos. Vale, vamos con los blancos finales. En este caso, lo que quedaba de azul lo he mezclado con un poquito de blanco diluido. Y eso sí, lo que estoy intentando es cubrir solo el 50% del foco, es decir, me voy hasta la mitad solo desde un lateral. Y en ese lateral intento dejar con el canto del pincel un poco de pozo sobre esa esquina. ¿Qué es lo que estoy intentando conseguir? Pues que remarcar que la luz viene de arriba y de la izquierda, ¿vale? Intentar hacer un punto focal, ¿por qué? Así conseguimos más profundidad y también conseguimos, perdón, la luz no venga de arriba a la izquierda, sino viene justo del lado derecho, viene del lado derecho abajo y está iluminando hacia arriba. Es con ello que lo que conseguimos es, bueno, pues que se ilumine ese canto y dar más efectos y más, bueno, ser más realista este tipo de escenografía. Es una idiotez, es una gilipollez, pero bueno, tampoco quería yo iluminar todo el borde y por ello pues elegí uno de los dos laterales y la verdad es que me ha gustado el cómo ha quedado. Aún así todavía lo puedes trabajar todavía más trabajando el otro borde y haciendo oscuridad. Ahora ya estoy pintando los detalles en el foquito y con paciencia vamos al resultado final. Espero que os haya gustado todo esto.
Muy bien, Wargamers, pues si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber visualizado todo el vídeo. Ya sabéis que, como siempre, os invito a que compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales para que más y más gente nos encuentre. Aquellas que encuentran el universo de Warhammer 40.000, ya sea por podcasts como La Voz de Horus o la Biblioteca de Tizca, o videojuegos, como hay ahora mismo mucho canal de YouTube que se dedica a promocionarlos, tanto de fantasía como de ciencia ficción, y al final nos acaban encontrando, y si no, dirigidles vosotros. Si os ha gustado hasta aquí, como siempre, os recomiendo que le deis al botoncito de me ha gustado, ¿vale? Para que YouTube promocione más y más estos vídeos. Si queréis más tutoriales sencillos y demás historias para, pintar vuestros ejércitos de la forma más rápida y sencilla, no olvidéis en dejármelo en comentarios. Intentaré ir trabajando estos vídeos. Llevan mucho trabajo de grabación, edición y demás, entonces tardo bastante en hacerlos, pero si está en mi mano y está en mi nivel de pintura, intentaré llevároslo ya sea en un intento de vídeo corto o en directos, ¿vale? Para que, veáis que todo el mundo podemos pintar. Y nada, gracias por todo, un saludo, y abajo tenéis la descripción, todos los links de afiliación y demás historias si queréis colaborar con el canal, así como el Patreon y el resto de listas de reproducciones que os aconsejo encarecidamente que las veáis. Ya sabéis, si queréis información y consejos de un pintor profesional, pues os derivo a Antonio Peña, que podéis encontrar vídeos en el canal y en su propio canal de YouTube. Gracias por todo y nos vemos en otra. Happy Wargaming.